Hola, Hola. nos encontramos hoy en Arcos y vamos a hacer este capítulo 10, un capítulo especial. Juanfran, ¿por qué estamos aquí? Bueno, porque aquí tenemos que desvelar qué vinculación tiene Arcos de la Frontera con Prado del Rey. El primitivo retablo que presidía el ábside de nuestra parroquia quedó destruido totalmente en aquel incendio de 1934. Se trataba de un retablo que se instaló aquí en la parroquia en 1928. Sabemos toda esta información dada al expediente de la fábrica de la construcción de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que obra una copia en la Asociación Cultural de Estudios Lusitanos. Su autor fue José Besteiro, natural de Villamartín. Era carpintero y por un importe de 2.231 reales ejecutó el antiguo retablo. Se componía de una especie de arquitectura con mármol fingido y todos los elementos como las basas y los capiteles en dorado. Pero como digo, desapareció en los tristes acontecimientos de 1934. Habría que esperar aproximadamente unos 5 años para volver a ver un retablo, y el retablo que vemos hoy en nuestra parroquia fue el elegido. Hay que decir que este retablo que nosotros hoy disfrutamos y que hoy podemos admirar en Prado del Rey no se concebió para nuestra parroquia. Realmente el origen de este retablo estaba en la iglesia de San Juan de la Palma del extinto convento concepcionista de Sevilla. El autor de nuestro retablo es Felipe de Rivas, que nació en Córdoba en 1609 y falleció en Sevilla en 1648. Fue discípulo de Juan de Mesa y coetáneo y relacionado con Alonso Cano. Junto a sus hermanos, Dioniso, que era también retablista, y su hermano Gaspar, que era pintor, ejecutaron muchísimas obras de gran calado como San Pedro, San Clemente o San Lorenzo, todas en Sevilla. Pero para nuestro retablo, Felipe de Rivas busca la colaboración de otro autor, Francisco Terrón, que actúa como pintor. Así se desprende del contrato que se firmó el 4 de marzo de 1938 para la construcción de nuestro retablo. El coste total de aquella obra fueron 3.800 reales, que se repartieron Felipe de Rivas, unos 2.500 reales, y el pintor Francisco Terrón, 1.300 reales. Los dos autores se comprometieron a tener esta obra acabada para la festividad de la Inmaculada Concepción de 1939. La iconografía que le encargaron a los dos autores era la Inmaculada Concepción, y así construyó Felipe de Rivas este retablo. En el centro, en la hornacina, aparecía una Inmaculada Concepción en talla de bulto redondo, y en los huecos que hoy vemos en todos nuestros retablos, que ocupan pinturas, realmente aparecían escenas de la Virgen, como son la Natividad, la Anunciación o los desposorios de la Virgen, y rematando en el ático estaba la Asunción de la Virgen María. Sobre nuestro retablo, una vez instalado en la iglesia de San Juan de la Palma de Sevilla, tenemos varias referencias de diferentes autores, como Arana de Barflora o Antonio Pons en su Historia o Viaje por España de 1783, donde elogian el mérito y la técnica a la hora de elaborar nuestro retablo. Pero entonces preguntaréis, ¿y cómo ese retablo que estaba en Sevilla termina aquí? Bueno, pues en 1840 hay un gran terremoto que afecta también a Sevilla, y lo que es la iglesia de ese convento queda parcialmente destruida. Eso provocará que se inicien unas obras para restaurar aquella iglesia bastante en ruina y que despojen el retablo de aquella iglesia. Poco después de ese 1840, la comunidad franciscana sale de Sevilla y busca refugio en un nuevo sitio, en el convento de la Encarnación de Arcos de la Frontera. El traslado de la comunidad franciscana desde Sevilla fue aquí, a este lugar tan emblemático de Arcos de la Frontera, al Callejón de las Monjas, concretamente a este edificio. Este edificio de estilo gótico, fundado gracias a la beneficencia de doña Juana Jiménez Camacho en 1529, cuando creó esta capilla, que en el principio funcionó como hospital de caridad, para atender a todas las personas de Arcos de la Frontera. El edificio fue utilizado consecutivamente como hospital, capilla y finalmente incluso como cofradía, hasta que a partir del siglo XVI quedó solo como convento, conocido en la población como el Convento de la Encarnación. Esta fantástica portada de estilo gótico, con ese arco maravilloso carpanel, es la carta de presentación de la capilla del Convento de la Encarnación, así que entremos y conozcamos este espacio. Nada más entrar nos encontramos con la cabecera de la capilla, y si nos fijamos en este espacio
es el espacio donde se reubicó el retablo desde San Juan de la Palma a su nueva ubicación en este convento de la Encarnación, habitado por esos momentos por frailes franciscanos. En este espacio, que hoy ha sido convertido en el Museo de Arte Sacro de Arco de la Frontera, es donde se ubicaba nuestro retablo. Concretamente, aquí estamos en el ábside de la capilla y podemos observar que todavía quedan algunos elementos que nos recuerdan que aquí estuvo nuestro retablo. Si nos fijamos, en la parte de la cúpula tiene una arquitectura fingida pintada, pero un espacio que no tiene nada pintado, y ahí es donde se ubicaba el remate, el ático de nuestro retablo. Vemos que hay unos agujeros que se conservan aún en la cúpula, es donde estaban los anclajes del retablo original. En esta parte central, donde hoy vemos esa cruz, realmente era el manifestador, ese hueco que hoy ha perdido Prado del Rey y que los pobladores, cuando llegó el retablo a Prado, le colocamos esa Inmaculada Concepción que está en la calle central de nuestro retablo. Y justo debajo tenemos ese arco que, si nos fijamos, es carpanel, porque originalmente, como sabemos, el arco que tenía cobijado la Inmaculada Concepción que proyectó Felipe de Riva era un arco carpanel, que luego en Prado del Rey se redujo a un arco de medio punto y que hoy cobija a la Virgen del Carmen. Debido a la menor altura de esta capilla, a 2 pisos, tal y como hoy se conserva en Prado del Rey. En 1905, el estudioso Enrique Romero de Torres visitó el retablo en esta ubicación y este autor adjudicó la autoría del retablo a Alonso Caz. Posteriormente, estudios de González favorecieron que se adjudicase a Felipe de Riva. Encontró el contrato por el cual se construía el retablo para la iglesia de San Juan de la Palma de Sevilla. A partir del siglo XIX, el convento quedó bajo la desamortización y prácticamente casi abandonado. Hasta 1927, cuando las monjas concepcionistas abandonaron este monasterio de Arco de la Frontera y fueron hasta Lebrija. Lo curioso es que estas monjas llevaron consigo todos los elementos escultóricos, todos esos grandes relieves que componían nuestro retablo. Y a cambio ofrecieron a Prado del Rey esos lienzos que hoy ocupan los 4 huecos laterales y el central que tenemos en Prado del Rey. Debido a los traslados que ha tenido el retablo, hoy presenta una distinta composición de la original que le dio Felipe de Riva. Eso no quita que mantenga todavía su claro estilo tardomanierista y que, a pesar de los 3 pisos que se destacaron originalmente, hoy solo se quedan 2 pisos y el ático. Comenzando por el banco del retablo, en la parte central destaca la puerta del sagrario. No es la puerta original, sí es destacada porque aparece una representación de Jesús con el Cordero, del Buen Pastor, y interiormente podemos ver que aparece de nuevo el Cordero. Faltan de sus laterales 2 pequeñas columnas que enmarcaban este espacio y del que aún podemos observar los pequeños huecos que ocupaban su sujeción. Y en sus laterales destacan 2 serigrafías que representan las jarras de azucena tan representativas del obispado, el arzobispado de Sevilla. En el primer cuerpo se aloja en el camerín central la imagen de Nuestra Señora del Carmen, obra de Castillo Lastruzzi. El arco carpanel original se estrechó y dio paso a este de medio punto. En el interior del camarín, que originalmente estaba labrado, como hemos podido ver en la foto, posteriormente en Prado del Rey se le aplicó una obra de azulejería de Mensaque y Rodríguez. Los 2 vanos laterales fueron ocupados por lienzos adaptados y enviados por las monjas de Lebrija, uno de San Cayetano, San Vicente Ferrer y 2 santos frailes a un lado, y al otro un lienzo con Santa Teresa de Jesús, Santa María del Socorro y Santa Clara de Asís. Sobre estos vanos, en el entablamento, aparecen guirnaldas con caras de ángeles. En el segundo cuerpo, en la calle central, los pradenses sustituyeron el antiguo manifestador por una Inmaculada del siglo XIX, a cuyos pies situaron un medallón sobre el que aparece la carita de un ángel. De las 2 parejas de columnas entorchadas que flanqueaban esta imagen, solo quedó una columna a cada lado, guardando simetría con el primer cuerpo, y en los 2 huecos laterales se colocaron otros 2 lienzos de los enviados por las monjas. El de la izquierda representa a la Sagrada Familia en su mitad superior y 3 santas religiosas en su parte inferior, y en el de la derecha se representa a San Luis Obispo de Tolosa y San Juan de la Cruz sobre San Ignacio y San Nicolás Bari. Destacar que las 4 pinturas de santos parecen estar colocadas arbitrariamente, no siguen un orden por género de los santos ni las miradas de los mismos se dirigen a la parte central del retablo como debería de ser. En general es una curiosa mezcolanza de santos representativos de distintas órdenes religiosas y elaborados en la primera mitad del siglo XVIII.
En el ático se adaptó la mitad izquierda de un cuadro que representa la Trinidad, asemejándose de esta manera a un Señor de humildad y paciencia. En sus laterales la abundancia brota en forma de frutas, flores, espigas, en claro símbolo de la riqueza, prosperidad y gloria que nacen de la figura del Dios creador, cobijado bajo un frontón curvo con volutas y asomado a la cena como remate final del retablo. El estado de conservación de nuestro retablo no puede catalogarse como bueno. La presencia de xilófagos, polvo acumulado, la pérdida del brillo de los estofados y de los dorados hacen que el retablo no luzca como debiera. Realmente no somos conscientes de que estamos ante una joya de la arquitectura retablística tardomanierista, única de Felipe de Rivas, que se conserva con celo en Prado del Rey. Ni siquiera grandes de sus estudiosos, como fue María Teresa d'Abrio, sabía que la obra de Felipe de Rivas, ejecutada en 1639, estaba aquí en Prado del Rey. A pesar de la pérdida de gran parte de su composición escultórica, el retablo de Prado del Rey sigue siendo una obra mayúscula de la retablística andaluza. Ha conservado toda su majestuosidad y se conserva con celo en esta población blanca carolina del siglo XVIII. Esperamos que les haya gustado este programa especial. Al ver ese retablo precioso que es la joya de nuestra parroquia, me viene un sueño. El sueño de verlo resplandeciente, restaurado. Ojalá lo podamos cumplir todos. En nuestra parroquia lo estamos impulsando. Sé parte de esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Para ello, hemos creado esta iniciativa. Hemos cogido el retablo y lo hemos dividido en muchos cuadritos. Y queremos que cada persona nos colabore comprando un cuadrito. ¿Cuánto vale? Pues vale 100 euros cada cuadrito. Tú me dirás, puede ser mucho, sí, puede ser mucho o puede ser poco. Damos la facilidad de pagar cada recuadro, cada cuadrito en 10 meses. Tú me das 10 euros y poco a poco, así como pagas el Netflix, el Amazon, has pagado también una colaboración para ver nuestro retablo de forma esplendorosa, restaurada. Además, para que veamos que Dios provee, tenemos la posibilidad de que la colaboración que vosotros hagáis con este retablo también pase por la declaración de la renta. Al ayudar a la parroquia, a la iglesia, se le devuelve siempre un tanto por ciento a la persona que nos ha colaborado. Esperemos que este sueño se lleve a cabo, se haga realidad, que juntos podamos trabajar por esta iniciativa. Recemos también al Señor para que el Señor nos guíe y nos ayude en nuestra parroquia. Hasta la próxima, pero antes no se te olvide darle like al vídeo, compartirlo y dejar tus comentarios. Chao.